Déjenme quitar esto de la transcripción. Ok, ahí está. Bien, no terminamos la semana pasada, si no mal recuerdo, el contenido, entonces voy a recapitular desde ahí. Esperen un tantito. Ok. Bueno, vamos a contenido de la semana. Ok. Estábamos en qué tipología de grupo? ¿Se acuerdan? Sí, terminamos de ver esa y vamos a empezar tipología por acceso. Ok, bien. Va. Recapitulando brevemente, decíamos que el grupo pues era un conjunto de individuos que tenían una serie de características, etcétera. Para su estudio, pues obviamente tendríamos nosotros que partir de pues la clasificación del grupo en cuestión. Hay muchos autores, hay muchas tipologías para su clasificación y yo les estaba presentando algunas de las más importantes, ¿ok? Antes, obviamente, de empezar a analizar la estructura de los grupos, pues es importante que identifiquemos pues esta serie de criterios, ¿ok? Entonces, veíamos algunas de ellas, ahorita vamos a cerrar, y una de ellas es la tipología por acceso, es decir, el acceso o la posibilidad que van a tener los miembros para ingresar a formar parte de estos grupos. Y de igual forma lo dividimos, en este caso, en dos tipos. Los grupos abiertos, donde sí existe la posibilidad de estar recibiendo nuevos integrantes, siempre y cuando se cumpla con una serie de requisitos. En algunos casos es, por ejemplo, pensemos en el grupo de los mayores de edad. Pues cualquiera puede entrar, es un grupo que siempre va a estar en constante crecimiento. Cada que alguien llegue a los 18 años, si estamos pensando acá o si estamos pensando en algún otro país, en Europa, por ejemplo, que hayan algunos, es hasta los 21 años, ¿sí? Pero persona que cumpla ese criterio, persona que puede ingresar. Si nosotros pensamos en los grupos, por ejemplo, de deportistas, pues es un grupo abierto de igual forma en tanto cumplas con una prueba y pases, obviamente, dicha prueba y acudas a los entrenamientos, etcétera, ¿sí? Y un grupo cerrado va a ser aquel que inicia, pero inicia con una cantidad de participantes y ya no se permite el acceso. Tuvieras que esperar a que se abra un grupo distinto porque ese ya se cerró. Hagas lo que hagas, intentes mover influencias, ruegues, cumplas con los criterios, etcétera, etcétera, pero no estuviste quizá en el momento de conformación del grupo, ya no hay posibilidad de integrarte, ¿ok? Entonces, a eso hace referencia el acceso. Después está la tipología por composición y aquí hace referencia a las características que van a tener los integrantes, es decir, que sean afines. Grupos homogéneos es obviamente que tengan características iguales o muy similares y grupos heterogéneos pues pueden ser mixtas. Grupo homogéneo sería que nosotros pensemos en función, por ejemplo, de los rangos de edad, ¿sí? Pues obviamente sabemos que en el grupo de adolescentes pues van a estar los jóvenes, niños jóvenes que estén dentro de ese rango en específico de edad. Un adulto no va a tener cabida ahí. Un niño tampoco va a tener cabida ahí, ¿sí? Si yo estoy pensando en el grupo de adultos mayores, pues ¿qué creen? Ya sabemos que de los 60, si estamos considerando ahorita los 65 y más, ok, ya sería considerado el grupo del adulto mayor, pues alguien de 30 años podrá ser muy adulto, pero no está todavía dentro de esa categoría, ¿sí? Un grupo heterogéneo, pues ahora sí, yo puedo hablar de cualquier conjunto de personas independientemente de sus rangos de edad. Ahí sí pueden entrar niños, adolescentes, etcétera. Ahí puede haber personas de cualquier colonia, de cualquier profesión, de cualquier interés, etcétera, ¿va? Entonces, a eso hace referencia alguna característica en específico.
Hay grupos también, o hay una tipología por la distribución de funciones que van a tener obviamente en dichos grupos. Por ejemplo, existen los grupos organizados y los desorganizados. Organizados generalmente los solemos ver en instituciones, ¿sí? Donde cada uno ya tiene un rol en específico. Cada miembro de este grupo tiene algo que hacer. Está, pensemos, el jefe de la empresa, están los coordinadores de departamento, están los empleados, está ya todo distribuido de acuerdo a las actividades que realizan, ¿sí? Vemos la jerarquía de puestos, etcétera. Pero existen también los grupos desorganizados, aquellos que se encuentran este, presentes en distintas instituciones, pero que sin embargo no hay un rol definido para cada uno de ellos, ¿sí? Se pueden armar equipos de trabajo con las personas que vayan a esa sesión y no pasa nada, porque a final de cuentas todos son un miembro más de este grupo, ¿sí? Pudiera en realidad estarse cambiando el rol de manera constante, sí, y no pasa nada, ¿ok? Aquí es en función entonces de las actividades que tenga que realizar cada quien. Después está la tipología por normas, y esta también la solemos ver dentro del ámbito institucional, pero alude a si existen reglas que van a determinar o normar o regular el comportamiento de sus integrantes. Por ejemplo, las instituciones suelen tener grupos formales, donde todos y cada uno de sus integrantes se tienen que comprometer a respetar las reglas, porque quieren formar parte de este grupo. Ustedes, por ejemplo, forman parte de un grupo que tiene una tipología por normas, ¿sí? La universidad tiene reglas que sus estudiantes tienen que acatar, ¿sí? Este, los estudiantes que estén realizando prácticas o el servicio social, hay un reglamento para el servicio social también, ¿sí? Aparte de que la UNES tenga su reglamento para los estudiantes. Si van a trabajar dentro de una institución, la institución también tiene sus normas, ¿sí? Que van a establecer por ahí ciertos lineamientos de conducta que son esperados para cada uno de los integrantes. Y que cuando alguno de ellos no actúa conforme a dichas normas, pues ya está infringiendo la ley y puede hacerse acreedor a una sanción, pues sí, sucede, ¿ok? Y existen los grupos informales, también se dan dentro de las instituciones, ¿eh? El grupito que se realiza dentro del ámbito laboral, pero pues que ya es acá, aquí entre nosotros, no pasa nada, y en hora de comida, pues ya nos llevamos, digamos que en un ambiente mucho más relajado, etcétera, y ahí no aplica la norma del trabajo propiamente, al menos no entre nosotros como integrantes, ¿eh? Si estamos fuera del lugar de trabajo, pues a lo mejor ya nos podemos expresar con mayor familiaridad y no pasa nada, etcétera. Pero allá dentro del lugar, pues obviamente tenemos que respetar los modos, las formas, etcétera. ¿Ok? Entonces, aquí implica, si el grupo tiene reglas que hay que seguir, es un grupo formal. Si no lo tiene, es un grupo informal. ¿Va? Y finalmente, pues la tipología por el tipo de vínculo. Hace referencia a cómo se da la relación entre los integrantes, ¿sí? Cuando nosotros estamos en interacción con otros, se desarrollan una serie de procesos. Entre ellos está también pues el factor afectivo. Podemos nosotros establecer un vínculo cercano con los demás, podemos a lo mejor sentirnos en confianza con otros. El vínculo primario es aquel que nosotros establecemos con personas que no son significativas, que no son cercanas. Generalmente ubicamos el grupo primario por excelencia, pues la familia, pero no siempre aplica así. Aquí yo voy a poner un asterisco que es importante que lo tengamos nosotros claro. Cualquiera de nosotros pensaría que porque nacemos dentro de el núcleo familiar, pues las relaciones que desarrollamos con mamá, papá, con hermanos, pues son así, muy estrechas, muy unidas, muy cálidas, muy cercanas. No siempre sucede así, ¿sí? A veces, aunque tengan la misma sangre, etcétera,
este afecto o esta relación no se desarrolla de esta manera. A veces nos sentimos mucho más cercanos a una persona que no lleva nuestra misma sangre, ¿sí? Podemos pensar en alguna amistad. Yo creo que hay alguien, a veces todos tenemos, con quien nos sentimos mucho más en confianza y le pudiéramos contar cualquier cosa y confiamos plenamente y a ciegas en X persona. Y no necesariamente es un familiar, ¿sí? Ese puede ser parte de nuestro grupo primario también. No se guía solamente por lazo consanguíneo, que nos quede claro esa parte, ¿sí? Hay familias que desafortunadamente no le pueden proveer de esto a todos sus integrantes, ¿sí? A veces no es papá y mamá, a veces puede ser un abuelo, a veces puede ser un cuidador, a veces puede ser alguna otra persona significativa en la vida de la persona, ¿ok? Pero el vínculo, en este caso del grupo primario, es así, es estrecho, es cálido, es cercano, ¿sí? En el caso de los grupos secundarios, van a ser aquellos de los cuales nosotros formamos parte, ¿sí? Pero que en realidad no se desarrolla más que una comunicación cuando a veces es necesaria, ¿sí? O podemos interactuar, no pasa nada, pero si te dejo de ver una semana, un mes, un año, tampoco pasa nada, ¿sí? Porque nuestra relación no era así de próxima. Aquí en los grupos secundarios generalmente entran pues a lo mejor otros grupos de los cuales formamos parte, de que, pues en el trabajo, pues si mi jefe se va una semana de vacaciones, la verdad es que no lo voy a extrañar, digo, me voy a sentir hasta más libre, más en confianza, etcétera. Pero si se va mi amiga con la que siempre platicaba, la de recepción, pues claro que me voy a sentir triste y deprimida toda la semana porque con ella hablaba todos los días y chismeábamos y el cafecito y que la comida y lo que sea, la voy a extrañar y hoy voy a estar tratando de estar en comunicación con ella. Salud, María Luz. Entonces, no pasa nada, está bien, me agrada verlos. Este, entonces, la diferencia en este tipo de grupo va a ser qué tan cercana va a ser esa relación. Si nosotros ahorita pensamos, a ver, identifiquemos alguna persona de nuestro grupo primario, piensen, aquella persona con la cual decimos, así es mi amigo del dedo chiquito, le puedo así contar y me va a contar a mí todo lo que sea, porque la confianza y la comunicación va en dos sentidos, ¿sí? O aquellas personas, digo, va a sonar muy feo, digo, pero pues, sí podemos vivir sin ellas. Yo creo que lo más fácil, vámonos a las redes sociales de nuestro Facebook. ¿Cuántas amistades dice ahí que tenemos? No, pues que 500. De esas 500, ¿con cuántas hablamos realmente a diario y así? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Ya comiste? ¿No comiste? ¿Qué hiciste? ¿Hacemos esto, aquello? 3, si bien nos va. ¿Sí? Podemos identificar entonces qué tan próximas son estas relaciones, estos vínculos que establecemos. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Nos queda clara la información en torno a los tipos de grupo? Profe, entonces el primario sería como los que tenemos mayor comunicación, los de mayor vínculo, pero no necesariamente es la familia, ¿verdad? Tienen mayor comunicación, el vínculo es mucho más estrecho, mucho más cercano, ¿eh? Ojo, no es solamente la comunicación, porque ustedes me van a decir, pues voy a ir a trabajar todos los días, yo hablo a diario con mi jefe, pero eso no significa que mi jefe le contaría cualquier cosa que me pase y va a ser el hombro que voy a ir a buscar para llorar, pues claro que no. O sea, no se ha desarrollado ese afecto, pero a lo mejor con una compañera de trabajo sí, porque ya sí le ha tocado verme bien, verme mal, etcétera, etcétera, sí se ha desarrollado un vínculo cercano, pero no necesariamente tiene que ser alguien de la familia, no. A veces no sucede así. Este, Pensemos a lo mejor en muchos niños o muchos adolescentes que dadas las circunstancias que viven, y no es porque sea culpa de los padres ni mucho menos, pero pensemos en que papá y mamá trabajan y tienen que salir todo el día y llegan ya súper tarde cuando los niños ya están dormidos y salen súper temprano porque hay que irse a trabajar y trabajan hasta en fin de semana. Es más complicado que convivan con ellos, que desarrollen este vínculo. No significa que no los quieran, ¿eh? Claro que los quieren y ese lazo siguen siendo familia, pero para el niño a lo mejor va a ser un poquito más complicado que se pueda desarrollar un afecto. Y sin embargo, sí lo puede hacer, a lo mejor
con la vecina que lo cuida todo el día y está ahí apoyándolo, etcétera. O que se quedan de repente muy enganchados con esta figura de la mascota, por ejemplo, porque en realidad es su compañero. Podrá no hablarle el perrito o el gatito, la mascota o el peluche. Sin embargo, es su acompañante y está depositando todo ese cariño, todo ese afecto con quien tiene más próximo, ¿sí? Entonces, en este caso, grupo primario, por excelencia, y si lo buscamos siempre en bibliografía, en literatura, etcétera, pues es la familia, pero ojo, no siempre es así. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario hasta aquí? ¿No? Ok. Seguía la actividad, que era que ustedes, digo, sí la van a hacer, pero la vamos a hacer yo creo que más adelantito para iniciar el contenido de esta semana, que es elaborar de manera breve un mapa mental. Yo sé que ya saben que es un mapa mental, en el cual nosotros plasmamos, obviamente, información bien particular. En este caso, pues obviamente las distintas clasificaciones de los grupos. ¿Qué es lo que les voy a... espérame tantito. ¿Qué es lo que les voy a solicitar yo en el mapa mental? Ahorita les voy a mostrar un ejemplo, pero bueno, ya sabemos. Si lo que me interesa es que ustedes me expliquen qué es lo que comprendieron sobre las distintas clasificaciones de los grupos, pues obviamente que utilicen algún elemento que pues describa con un dibujo, con una palabra, de preferencia tendría que incluir dibujos, obviamente, ¿a qué se refiere la pertenencia? ¿A qué se refiere la referencia? ¿A qué vinculan ustedes, por ejemplo? Si me van a poner la tipología por tamaño, la diada, pues yo esperaría dos monitos, aunque sea de bolitas y palitos. Y la triada, pues voy a ponerle un triángulo, es lo que yo vinculo a una triada, ¿sí? Para nada más saber si nos quedó clara la información que presenté por acá, ¿ok? Lo vamos a trabajar ahorita más adelante, si les voy a dar tiempo. Es breve porque en realidad pues, los tipos de grupo están muy sencillos, pero ahorita regresamos a eso para avanzar en contenido, ¿va? Entonces, espérenme, déjenme cambiar tantito de presentación. Ceci, veo la manita levantada. Sí, profe, es que se me pasó el del grupo abierto. ¿Me lo podría repetir, por favor? Yo pudiera repetírselo, pero me gustaría mucho que alguno de los compañeros lo repitieran, nada más para ver si andamos todos en el mismo canal. ¿Quién dijo ¿Cuál, yo? El grupo abierto. cuál grupo? Abierto. Ceci, ¿le ibas a responder? ¿O Edgar? Yo, maestra, si quieren. Por favor. Yo aquí anoté como ejemplo, bueno, yo anoté como característica que se cumple con las reglas, es decir, puede entrar cualquier persona, pero lo que usted mencionaba es, por ejemplo, en un equipo de fútbol, pues se tenía Ujú. que cumplir con los entrenamientos, por ejemplo, se tenía que cumplir con algo para estar dentro de dicho grupo, que lo contrario del caso cerrado, pues se limita una cantidad pues, de individuos. Al llegar cierta cantidad de personas en ese grupo, pues ya se cierra y ya no se puede entrar. Puede ser por la cantidad de personas, aunque lo interesante es que yo no mencioné eso, pero es cierto. Puede limitarse a se completa la cantidad de personas o bien al tiempo que se haya definido. Si yo les digo, hay que inscribirse antes de las 8 de la noche, los que no se anotaron antes de las 8 de la noche, pues ya no van a poder entrar a las 8:01, ¿sí? O si yo les digo, lo limito a 15 participantes, ay, el 16, ¿sabes qué? Ya no alcanzaste, el grupo se cerró y ya ni modo, ¿ok? Entonces puede ser cualquiera de esos dos criterios. La diferencia que es grupo cerrado es ya no hay posibilidad de que ingrese nadie más. Grupo abierto es sí se puede ingresar, pero siempre y cuando se cumpla la característica o el requisito que se está pidiendo a los integrantes. ¿Va? Ok, y bueno, déjenme, iniciamos el contenido de la semana número 3 y ahorita les doy chance para que realicemos el ejercicio. Ok, bien. Vamos a trabajar todavía en esta parte de las consideraciones generales sobre la dinámica de los grupos, un poco en torno a los antecedentes, ¿ok? Para ya cerrar toda esta cuestión y ya irnos propiamente a, ahora sí, ¿qué estudiamos dentro de los grupos?
Dentro de la historia, sobre cómo se va desarrollando el estudio de lo grupal, pues podemos marcar, o la bibliografía nos marca, por ejemplo, 3 momentos en específico. Desarrollo inicial, que vendría siendo pues, los orígenes, estos primeros cuestionamientos en torno a los grupos. La evolución posterior, ahora sí que ya empezamos a tratar de realizar el estudio de forma mucho más precisa y ya desarrollamos instrumentos para ello. Y pues las direcciones o la situación actual del estudio de los grupos, ¿ok? Entonces voy a ir acá, en cada uno de ellos, digamos que con un poco más de detenimiento, ¿va? Aquí, ojo, no quiero que se memoricen los años, ¿sí? En realidad que ustedes se graben la fecha para mí es lo de menos, pero me interesa que comprendan cuál es el antecedente. Hay acontecimientos históricos bien particulares que ubicamos nosotros en el estudio de la psicología social, de la dinámica de grupos, etcétera, y uno de ellos va a ser el desarrollo, sí, de conceptos, a veces son las publicaciones de libros como este de Psicología de las Masas, de Gustave Le Bon. Este libro en particular es, digamos que el antecedente que pudiéramos nosotros identificar como el más relevante dentro de la dinámica grupal, ¿sí? Aquí, ojo, este sí va a ser un asterisco tremendo que tienen que anotar ahí para fines de examen. Este libro de Psicología de las Masas fue el planteamiento inicial de lo que vendría a ser en este caso la dinámica grupal, ¿sí? En este texto se acuñó este término de alma colectiva, ¿sí? Y Gustave Le Bon lo que planteaba era que un grupo de individuos, cuando estaban reunidos en un mismo espacio, se comportaban, perdón, de una forma muy distinta, ¿sí? Cada uno de sus integrantes se perdía en medio de esta agrupación, ¿sí? Se diluía precisamente esta individualidad. Te volvías uno más del montón, ¿sí? Como se diluía la responsabilidad y la individualidad y entonces eras uno entre tantos, se empezaba a degradar el comportamiento. Dicho de otra forma, este grupo o este conjunto de individuos se volvía irracional, se volvía completamente emocional. ¿Qué significa esto? Si lo viéramos ahorita en una situación, digamos que mucho más común a cualquiera de nosotros, pensemos, digo, antes de tiempos de pandemia, ¿no? Ahorita está, aunque sucede, se nota menos. ¿Qué sucede en un estadio? ¿O qué sucede en un concierto? Hay un montón de gente, en ese momento no los puedes contar. Acuérdense, cuando veíamos la clasificación por tamaño decíamos la masa, un grupo de gente que en ese instante, aunque tú quieras, volteas y ves chorro mil personas. No sabes cuántas son. Cuando hay tanta gente reunida en un mismo espacio, tenemos esta sensación de anonimato, como si realmente de aquí ya que sepan que fui yo o estoy así, yo me veo como un puntito en la televisión, no me van a ubicar. Ahorita el internet y las redes sociales pues ya no ayudan mucho a eso, pero sucede que de todas formas el individuo cree que se puede perder entre la multitud, ¿sí? Como si no me van a identificar, no pasa nada y entonces, ¿qué es lo que pasa en los estadios? ¡Fum! Sale volando el vaso con cerveza y nadie sabe quién lo aventó, ¿sí? O ahí van volando las semillitas y nadie sabe quién las aventó. Y entonces ya todos están haciendo la ola. Pues no supimos en realidad de todo ese montón quién la empezó. Vimos que empezó por allá, pero ¿dónde? Aquí, allá, abajo, él, aquella, no supimos. ¿Sí? Menciona aquí esta definición, que se degrada el comportamiento. ¿Sí? Cuando caemos en esta idea del anonimato, realmente creemos que la responsabilidad no va a recaer sobre nosotros. Ay, es que todos lo están haciendo, ¿qué puede pasar? ¿Sí? Como si no fuera a haber una consecuencia, porque somos demasiados, ni modo que nos castigan a tantos. Bueno, ahorita ya todo se puede. Si los identifican, pues sí, todo es posible, ¿ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando están en estas multitudes? Pensemos ahora en los grupos, por ejemplo,
en algunas de las colonias, creo que lo hemos visto también en la televisión, que de repente alguien intenta saltar en una determinada colonia, pero se lo pescó un señor y luego ya lo vinieron y lo golpearon entre todos, hicieron justicia por su propia mano, ¿sí? Castigaron a la persona por lo que intentó hacer, etcétera, etcétera. Tuvieron sus razones, no nos vamos a meter en si estuvo bien, si estuvo mal, etcétera, etcétera, pero pues también pensaron que no iba a haber una consecuencia y que no supieron al final, pues quién lo pateó y quién hizo esto, no, pues quién sabe. Había varias personas ahí, había un montón de personas ahí, ¿quién lo linchó? Pues quién sabe, ¿ok? No nos comportamos de igual forma cuando estamos ante un grupo muy numeroso de personas, por esta idea de no me van a identificar, ¿sí? ¿Cómo se comportan ustedes cuando están frente a su maestro? Bien propios, bien estudiosos, bien calladitos. De repente el maestro ve si están ahí con el celular en la mano, si estornudan, si no estornudan, si los estoy viendo, obviamente, si se distraen, no se distraen. Pero eso es lo propio que espera un maestro, ¿eh? La verdad, si ustedes no lo estuvieran haciendo, yo diría, ay, y que se las compre quien no los conozca. ¿Sí? Eso es normal. Yo no tengo problema incluso de que me ha tocado ver los compañeros que van, se levantan, están preparando la cena, etcétera. No tengo problema en eso. Sé que están ahí parcialmente escuchando, pero pues no podemos parar la vida cotidiana. Pero ¿qué sucede cuando están ustedes en un concierto, en un evento, en una actividad, en un festejo? Pues no pasa nada, estamos en la pachanga, baile y baile, cante y cante, tome y tome, lo que ustedes quieran, su comportamiento se relaja muchísimo más, ¿sí? Se permiten hacer otras cosas que a lo mejor en situación de uno a uno no haríamos, ¿sí? Ahora imagínense cuando estamos rodeados así de un montón de personas y no pasa nada, ¿quién me va a ver? ¿Sí? Creemos realmente que nuestro comportamiento no va a tener consecuencias y eso lo planteaba precisamente Le Bon en este texto. Cuando los individuos estábamos en masa, nos volvemos irracionales, no pensamos. Y aquí, ojo, porque lo voy a mencionar y no lo van a encontrar ustedes aquí ni en la diapositiva ni en el texto. La característica de la masa va a ser precisamente que el grupo de individuos que lo conforma es más susceptible al contagio emocional. ¿Sí? Por eso es que en un concierto de repente empiezan a llorar de la emoción y pues yo no tenía ganas de llorar, pero es que los veo a todos y ya me empezó a dar sentimiento, ¿sí? O cuando estamos viendo nosotros un partido de fútbol y vemos que allá hay aficionados que están llore y llore acá moco tendido y es de que, pues hasta a mí me dio cosita, hay algo que estoy sintiendo a razón de ello, ¿sí? A lo mejor ni siquiera le voy a ese equipo, pero ya me dio tanta cosa de estar ahí, y hasta sientes la vibra y etcétera. Bueno, a eso hace referencia al contagio emocional, ¿sí? Y que pues bueno, que oso, tú no querías participar de la ola, pero pues ya están todos ahí de que, uy, pues bueno, vámonos todos para arriba. Eso es contagio emocional, ¿sí? Y eso sucede en las masas. Puede suceder para algo aparentemente insignificante y sin mayor consecuencia que apoyar a tu equipo en una ola, como puede pasar en una situación que consideremos negativa. Pensemos, por ejemplo, en las situaciones en los penales, a veces, ¿sí? Cuando se da un conflicto, pues habrá quien aproveche la situación para generar más caos y pues bueno, ya empezaron aquellos a alborotar, etc. Pues ahora le vamos todos en el montón, ¿sí? Te estás dejando llevar por la situación, no estás pensando que va a haber una consecuencia, ¿sí? Que la situación se puede agravar, que puede tener X resultados, etcétera, etcétera, pero en ese momento no lo razonaste. La masa no piensa, ¿eh? La masa solamente se deja llevar por la emoción, ¿ok? Otro antecedente es McDougall, años después, también en otra publicación de un libro que se denominó La mente grupal. En este texto, él ya no hablaba del alma colectiva. Él decía, hay una mente que se conforma cuando este conjunto de individuos está en interacción. Ya no solamente son personas que se están dejando llevar por la emoción, sino que este grupo de personas pudiera razonar,
pudiera organizarse, pudiera realizar acciones en conjunto, ¿sí? Planteaba que el grupo, si se organiza, puede hacer que cada individuo se desarrolle, ¿sí? El grupo puede potenciar las habilidades, puede ayudar a que cada uno de sus integrantes alcance metas, alcance objetivo, ¿sí? Pero lo pueden hacer solamente como grupo. Cuando hay esfuerzo conjunto, se pueden alcanzar mayores resultados que a que cada individuo trabajara de forma individual, ¿sí? Entonces, en este texto se buscaba identificar qué era necesario para que estos integrantes de los grupos pues entendieran que es más importante trabajar desde lo grupal, ¿ok? Ahorita, muchos años después, para nosotros es bien sencillo quizá reconocer que el grupo tiene ventajas, pero en este entonces, estamos hablando antes de la Segunda Guerra Mundial, pues era muy complicado comprenderlo, ¿sí? Porque estaba esta, pues, digamos que lucha constante entre pensar desde la postura individualista y la grupalista, ¿sí? Como que una tiene que ser mejor que otra. Como pensar, bueno, ¿qué será mejor? La psicología individual o pensarlo desde la psicología, por ejemplo, social, ¿sí? No es que tuvieran que estar una contra otra. Ariel, veo la manita levantada. Sí, maestra, era para complementar la idea, más o menos. Ujú. Es como lo que pasa en la Cámara de Diputados, ¿no? Que se trata de llegar a un unánime para implementar una ley y cosas así, ¿no? Ujú. Sí, ahí hay individuos, por ejemplo, que están tratando desde su lugar y desde su formación e información, etcétera, pensar en el bien común. Y que hay obviamente, pues que ayudar a los demás a organizarse para que piensen en cómo el esfuerzo de todos, a pesar de que sea, digamos que una propuesta que venga de un grupo, como si pudiera beneficiar a la totalidad, sí. Ok, continúo. Igual si de repente no veo si me levantan la manita en ese ratito, la activen el micro, no pasa nada, pero como está algo a pantalla completa, no me doy cuenta, ¿ok? Hasta que vuelvo a regresar acá al chat. Entonces, les decía, surgió esta pues clara oposición en torno a las perspectivas y había profesionales que determinaban esta idea de que el grupo no existe, ¿sí? Lo que existe es un conjunto de individuos. ¿Para qué quieres hablar de lo grupal si todo se puede reducir al estudio de lo individual? ¿Sí? Como si el grupo no fuera más que la suma de sus partes. Divídelo hacia su elemento, pues más sencillo, más simple, que es el individuo. Entonces estudia cómo piensa una persona, cómo siente una persona y cómo se comporta una persona. Si comprendes a una persona, entonces pues puedes entender aquello que denominas grupal. Eso es lo que establece la postura individualista. La grupalista, pues dice, no, espérate, porque cuando una persona está con otra y con otra, ya no piensa ni actúa ni siente de la misma forma que lo haría si estuviera solito, ¿sí? Por este ejemplo que les mencionaba ahorita, a lo mejor frente a su maestro actúan de una manera, frente a sus papás actúan de otra, frente a sus hijos actúan de otra, ¿ok? Entonces, algo pasa, sí hay algo que cambia, ¿va? En esta diapositiva, por ejemplo, les marco algunas digamos que, argumentos que plantea cada una de estas perspectivas. La individualista dice, el grupo es la suma de sus partes, es decir, el grupo solamente es un conjunto de individuos. El grupo resulta de la imitación del comportamiento. Si tú estudias a una persona, te vas a dar cuenta de que a lo mejor solamente está imitando a alguien más, a sus papás, porque es lo que aprendió en casa, ¿sí? A su maestro, porque es lo que está aprendiendo en la escuela, a la forma de expresarse en los movimientos que hace, porque hay alguien que conoce que también los está haciendo, ¿sí?
Las ideas que está tratando de transmitir en realidad no son el hilo negro. Hay alguien que ya las dijo, hay alguien que ya las pensó. Y solamente estamos quizá repitiendo un discurso. Esta idea, por ejemplo, esta postura individualista, un ejemplo sería pensar ahorita en las redes sociales. La mayoría, ¿qué hacemos? Vemos algo bien gracioso, algún meme que nos topamos ahí en Facebook. Nada más lo compartimos, ¿eh? No se nos ocurrió a nosotros, no fue nuestra idea, ya ni siquiera lo estamos transcribiendo. No, hombre, solamente compartir, compartir, compartir. ¿Sí? Estamos actuando, imitando a otros, replicando lo que otros están haciendo o diciendo. ¿Sí? No es que sea malo, solamente sucede. ¿Ok? Esta postura plantea que si nosotros especificamos, si nosotros aprendemos a describir el comportamiento de un individuo, pudiéramos explicar también el del grupo, porque es un grupo de personas, es un conjunto de individuos, ¿sí? La contraparte, que sería la perspectiva grupalista, establece que no, la cosa es más compleja que eso, ¿sí? Una, porque si tú solamente te limitas a estudiar al individuo, vas a dejar de lado un factor bien importante que va a ser su contexto. No puedes estudiar a un individuo o a un grupo si lo sacas del escenario social, ¿sí? Si lo sacas del contexto temporal incluso. No es lo mismo estudiar a una persona ahorita que a que la hubiéramos estudiado hace 10 años. O cómo la vamos a estudiar en 10 años más, ¿sí? No podemos nosotros hablar de, vamos a estudiar a los adolescentes. A ver, pues los adolescentes no se comportan, no tienen los mismos gustos aquí ahorita en la ciudad que los adolescentes en el campo, por ejemplo. Su entorno tiene características bien distintas, ¿sí? La forma de relacionarse con otros, pues también. Ahorita, por ejemplo, hablando sobre la interacción, en tiempos de pandemia, ¿qué sucede con los niños? Estaban acostumbrados quizá a salir, a convivir, a jugar allá afuera. Pues ahorita, pues las clases a través de la computadora, salir a jugar con los compañeritos quizá no como antes. Ahora ya más videojuego que la interacción quizá que se tenía en presencial. Ya la interacción también está cambiando, la forma en la cual se está desarrollando. Y ahora cada vez, por ejemplo, es mucho más fácil que, voy pues no sé, a conocer a una persona a través de alguna aplicación. Habráse visto semejante cosa hace 20 años. Esas cosas no sucedían. Y ahorita es de que, ¿cómo lo conociste? En Tinder, no pasa nada, tranqui, ¿sí? O en cualquier otra, ¿sí? Y pues la principal en este caso es que cuando las personas se juntan, se fusionan, hay algo que cambia, ¿sí? Y se genera algo distinto. Cuando un conjunto de personas entra en interacción, la situación para cada una de ellas cambia, ¿eh? Eduardo, ¿ve la manita levantada? Sí, maestra, bueno, sí tengo en claro todo esto, pero bueno, la pregunta es más para su perspectiva. ¿Considera usted, hablando ya más como de tiempos actuales, o sea, considera usted que va a haber repercusiones buenas, por decir, en el caso de cómo se dan incluso las relaciones, bueno, enfocado más a las relaciones afectivas, tanto de noviazgo como de matrimonio, por decir, conociéndose de que por aplicaciones, ¿cómo se dice? A veces por videollamadas o cositas así. Y bueno, aunado a lo del COVID y todo lo demás, o sea, ¿cree que puede haber repercusiones buenas o sea, más buenas que malas? Mm, no sabría decirte si más buenas que malas. Va a depender de la persona, ¿sí? Eh, si te respondo solamente desde mi lugar, a mí me parece que sí, pero depende del sentido que le vayamos a dar cada uno de nosotros. Por ejemplo, mm,
recién que inició todo este tema de pandemia y todo eso, es de que, ay, pues ya nos mandaron al encierro, de por sí uno no conoce a nadie, etcétera, etcétera. Digo, no sé cuál es la situación de ustedes, no es broma ni mucho menos. Digo, si lo platico así es porque así es, ¿no? Pensar en esta idea de qué tan complicado es conocer a alguien en persona. Ahora imagínate si no estamos saliendo, si no estamos conviviendo y solamente es de la casa al trabajo, el trabajo a la casa, como que esos escenarios para la interacción disminuyen. Pero pues las redes sociales y las aplicaciones y lo que sea. No es ni tampoco para pensar, oh, las apps son lo peor del mundo y cómo es que las personas quieren conocer a alguien más a través de una aplicación, etcétera. Yo creo que hay muchas historias, algunas serán bien graciosas, otras quizá no lo serán tanto, pero pensar ahorita en, yo tengo comunicación con alguien, de Arabia Saudita. Cualquiera puede decir, ay maestra, puede ser a lo mejor una persona que ni siquiera es de allá y lo que sea, no, créanme, en este proceso de interacción, de estar batallando, de yo estoy intentando aprender inglés, él está intentando aprender inglés, vamos a empezar a hablar y no estamos ni siquiera pensando en hablar de una relación afectiva, ni mucho menos, sino establecer comunicación con alguien para conocer cómo está viviendo todo este tema del encierro, cómo les está afectando, etcétera, etcétera. Para mí, eso ya la lleva de gane, porque me estoy atreviendo y jamás hubiera tenido la posibilidad de hablar con alguien de otro país si no fuera por esto de las redes sociales, etcétera, y por azares del destino, ¿sí? Si yo lo pienso en otro tipo de situaciones, a lo mejor en adolescentes, que sé que tienen dificultades para establecer relaciones interpersonales porque son muy tímidos y una situación de cara a cara frente a alguien, de verdad, para algunas personas puede resultar abrumadora y es bien difícil. Pero a lo mejor como que es mucho más sencillo hacerlo aquí a través de una computadora, a través de un chat y empiezo a desarrollar estas habilidades sociales usando este medio, para mí eso ya es algo positivo también. Que habrá situaciones que quizá no sean tan buenas. Yo creo que vemos también mucho en las noticias de, pues, que puede haber mucho fraude, que pueden estarle mintiendo a las personas, que realmente no sabemos si son quienes dicen ser, a lo que se está expuesto. Sé que también está eso presente, no les voy a decir que no, pero ahí yo creo que va a depender. Entonces digo, respondiendo a tu pregunta, yo sí le veo cosas, muy buenas. Tengo amigas que, digo, mis respetos también yo creo que es la suerte de unas en un millón, que es persona que conocieron literal así en redes sociales, ya tienen años de casados y la historia así como que te dices, no manches, eso solamente pasa en las novelas. Pues no, no es cierto, sí, sí pasa en la vida real también, ¿ok? Entonces, no te pudiera asegurar nada, pero desde mi punto de vista, yo sí le veo cosas positivas. Sí sé que va a marcar una diferencia, sí, pero pues también depende de las personas que hagamos con la vivencia en específico. Gracias. De nada. Hasta aquí todo claro, chicos. Sí, no. Ok, muy bien. Entonces, Sí, hasta profe. este punto, bien, nos dábamos cuenta que estaba esta peleadera, obviamente. Yo creo que la peleadera entre que si uno es mejor que otro la vamos a ver en distintos ámbitos. En el caso del estudio de los grupos también, ¿no? Tratamos de abordar un objeto de estudio y queremos simplificarlo, pero cuando buscamos simplificarlo tanto, pues le vamos a restar elementos que son necesarios, obviamente, para comprenderlo. Entonces, todo esto que veíamos es previo a la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando nosotros que fue pues antes del 1939, ¿ok? ¿Qué era lo que pasaba en ese entonces? Iniciamos con la publicación de estos libros, que se acuñaron estos conceptos de alma colectiva, que si la mente grupal, etcétera, y se definió a la dinámica de grupos como un campo de conocimiento, un campo de investigación que se enfocaba única y exclusivamente a comprender la naturaleza de lo grupal. Previo a la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué? Porque en el ámbito, pues en este caso de la guerra, pues se trabajaba y se entrenaba a un conjunto de individuos, que es pues, la milicia propiamente, y se les mandaba obviamente a defender a su país, etcétera, ¿ok? Entonces, se intentaba conocer
cómo es que se iban desarrollando ahí las interrelaciones en este grupo de individuos, ¿sí? ¿Qué era lo que tenía que pasar para que ellos obedecieran sin cuestionar, ¿sí? Que ellos antepusieran, por ejemplo, defender a su país, a su nación, incluso por encima de la vida misma, ¿ok? Entonces, era estudiar la naturaleza de los grupos, cómo se desarrollaban las interrelaciones entre los individuos, unos a otros, para con otros grupos y dentro de las instituciones, ¿sí? Entonces, ese primer esbozo del estudio de lo grupal, por eso es que nosotros lo ubicamos dentro del ámbito militar, ¿va? Pero no se limitó solamente ahí, ¿sí? El tema que tuvimos nosotros y por el cual tanto la psicología social como el ámbito del estudio de la dinámica grupal se desarrolló más en otros países que propiamente en Europa. Fue precisamente toda esta serie de conflictos que se daban. En periodos de guerra, ¿qué es lo que pasa? Que muchos de los profesionales tuvieron que emigrar y tuvieron que mudarse obviamente a otros países a desarrollar sus investigaciones, a llevar a cabo sus publicaciones. Muchos de ellos pues obviamente se fueron a Estados Unidos, porque pues la guerra se estaba desarrollando ya en Europa, pues véngase acá que estábamos aparentemente más seguros, ¿no? Empieza todo este estudio de lo grupal y se dividió en distintos niveles de análisis, ¿ok? Que era estudiar al individuo, que era estudiar al grupo, es decir, a este individuo en interacción con otros, pero también estudiar al individuo dentro de las instituciones, ¿ok? Que son estos entornos sociales de los cuales también formamos parte y que también estamos en interacción con otros. La familia, a final de cuentas, aunque sea un grupo primario, también es una misma institución, ¿sí? El trabajo, cualquiera que sea, pues tiene un grupo de integrantes ahí, compañeros de trabajo, jefe, etcétera, pero es una institución, ¿sí? Porque también hay normas, porque también hay recursos para las actividades, porque hay un escenario donde se desarrolla la interacción, etcétera, ¿ok? Las comunidades, un centro de salud, distintos espacios donde nosotros intervenimos e interactuamos con otros son instituciones, ¿ok? Entonces, si identificábamos los niveles de análisis en los cuales nosotros participábamos, podíamos también comprender, pues obviamente la forma en la cual nos desenvolvíamos, porque en lo individual quizás sí me permito hacer ciertas cosas, ¿sí? Es decir, a lo mejor en lo individual, pues sí soy demasiado extrovertido, porque pues puedo cantar, puedo bailar, no pasa nada y nadie me está viendo, mucho más desinhibido el asunto. Cuando estoy en grupo, pues a lo mejor depende, porque si es mi grupo de amigas, pues bueno, a lo mejor sí me han escuchado cantar, como loca, etcétera. Si es un grupo de trabajo, pues a lo mejor no me voy a poner a hacer lo mismo. Pero si estoy dentro de una institución, no, hombre, súper formal, súper propia, bien reservada, apenas sí hablo, ¿ok? Por eso es que identifiquemos en qué nivel de análisis nos vamos a ubicar, ¿ok? Hasta aquí, ¿todo claro? Maestra, entonces para diferenciar, por ejemplo, del grupo a la institución, sería como que el grupo es algo más informal y la institución sería algo más formal. Ujú. Mi relación, digo, porque entiendo que es la institución, o sea, pues es un grupo a final de cuentas, ya sea familiar, en lo laboral, inclusive en una comunidad de amistad, ¿no? Así lo entendí yo. Ujú. Pero habla más como que de algo más formal, el grupo. Ujú, así es. Nosotros somos individuos, ¿sí? En este momento, nosotros formamos un grupo. A final de cuentas, pues obviamente también la formalidad va a depender de muchas cosas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, los roles, pues yo soy su maestra y claro que me tengo que formar, digo, portar de una forma mucho más formal y mucho más propia y etcétera, etcétera. Se esperaría, ¿sí? Y ustedes igual, como estudiantes. Pero ustedes también forman parte de otros grupos, ¿eh?
Su grupo ahí ahorita en casa donde están, a lo mejor de la cintura para abajo están en pijamas y andamos en calcetas y no pasa nada y lo que sea. Es literal, yo ando así, ¿eh? No les enseño porque pues no se ve. Traigo pants, ¿ok? Entonces, pero eso es acá en mi grupo, acá, ahorita. Grupo aquí con ustedes es una cosa. Grupo aquí con ustedes, también estamos formando parte de una institución. No estamos en las instalaciones de la UNES, pero la institución aquí está, ¿sí? Que va a ser nuestro Teams, que si ahorita entra el prefecto, etcétera, etcétera. La institución está presente. Para la institución, claro que es mucho más formal, y hay normas, y hay reglas, etcétera, etcétera. Para mi grupo aquí con ustedes, pues, ¿cuáles van a ser mis reglas? Pues el encuadre que establecimos, esto se vale, esto no se vale, etcétera, ¿sí? Dentro de este mismo grupo, yo les decía, ustedes tienen otros grupos ahorita, su familia, y dentro de su familia cada uno de ustedes tendrá sus normas y su institución. Su familia es su institución y lo que esté permitido en su familia van a ser sus normas, ¿sí? Si lo pensemos en cuál es más grande y cuál engloba a cuál, un individuo, cuando se une a más individuos, puede formar un grupo, ¿sí? Dentro de una institución pueden caber varios grupos, ¿sí? Pero, digo, respondiendo nada más tu pregunta, que si es más formal, etcétera, la institución, claro, la institución generalmente es más formal porque está regulada casi siempre por un montón de normas y hay ya roles bien definidos y en los grupos no necesariamente. Aquí los únicos roles pues son el rol de maestro y el rol de estudiante. Si entra el prefecto, pues se incluye el rol de prefecto y nada más, ¿sí? Pero yo no les, y bueno, si acaso dentro de los estudiantes tenemos el rol del representante y suplente y ya. ¿Ok? Pero no es como que el encargado y el jefe y el coordinador y el que no sé qué y que bla, 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 y que cada quien tiene una posición dentro del grupo, pues eso no lo tenemos. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro? Creo que sí. ¿Ok? ¿Qué otras aportaciones o contribuciones hubo a raíz de estos estudios de lo grupal? Pues en realidad hay muchos. Se estudió, digo, lo van a ver muy seguramente, si no es que lo vieron ya, estudios en torno a las normas de grupo, que era lo que hacía que se obedeciera dentro de los grupos, cuál es el tipo de actitudes que se desarrollan al interior de los grupos y, bueno, fenómenos que se dan también dentro de los grupos como el liderazgo, ¿ok? Ojo, les digo, no me interesa que memoricen, Sherif fue el que dijo de las normas de grupo y Newcomb estaba hablando acerca de qué son las actitudes en el grupo, etcétera. No, sino que el estudio de lo grupal no solamente se enfoca en, vamos a determinar cuáles son las clasificaciones de los grupos. Sí es importante, pero no es lo único, ¿sí? Cómo se daba la influencia entre los integrantes del grupo, cuáles son los elementos importantes, pues ya sabemos, para que un grupo se conforme, pues requieren establecer una serie de normas, van a desarrollarse afectos o vínculos entre ellos. Puede estar presente además el desarrollo de las actitudes, ¿sí? Por ejemplo, esa actitud pues va a ser, digamos que nuestra forma de sentir y de actuar y pensar en relación a algo, ¿sí? ¿Cuál va a ser esa postura que nosotros vamos a adoptar ante algo? Esa va a ser nuestra actitud. Puedo desarrollar una actitud positiva ante la vida. A pesar de que se me presente una situación muy trágica, quizás soy del tipo de personas que siempre busca encontrarle el lado bueno. Entonces mi actitud es positiva. A lo mejor mi actitud es opuesta. Y si pasa algo malo, voy a pensar que a lo mejor era un castigo por algo que hice y todo lo malo me pasa a mí, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso sucede en los grupos. Habrá cosas que nosotros tomamos de forma positiva o de forma negativa. Lo hacemos de forma individual, pero los grupos también reaccionan ante determinadas situaciones. Por ejemplo, ustedes ya tienen varios tetras juntos. ¿Qué es lo que pasa si se integra un nuevo compañero? El grupo reacciona.
La mayoría es de que vamos a esperar a ver cómo, si los demás lo reciben bien, si lo incluyen, si no lo incluyen, y entonces actuamos en consecuencia. Pero es el grupo el que está respondiendo. Si estuviéramos nosotros a solo, bueno, solos o cara a cara, pues ahí sí, ya somos nosotros, sin la presencia de los demás, actuando como lo haríamos de forma individual, ¿ok? Entonces, la presencia de los integrantes del grupo cambia, nos cambia, ¿ok? Entonces, estos eran los inicios. ¿Qué sucede con la evolución posterior? Pues obviamente se desarrollan nuevas áreas de investigación, ¿sí? Empezábamos única y exclusivamente con temas de entender primero qué era el grupo, ¿sí? Pero ahora la investigación sobre los grupos ya abarca temas más precisos dentro de la influencia. Ya considera también cuáles serán los conflictos que tienen que enfrentar los grupos, cómo los resuelven, cómo toman las decisiones, si se da el conformismo, ya no solamente era la obediencia, como veíamos nosotros en el ámbito militar, ¿sí? El proceso de liderazgo, si se puede mejorar la productividad o el desempeño de los grupos. Ya era también esta investigación enfocada a resolver situaciones particulares, ¿sí? Ya sabíamos que hay fenómenos que se van a dar en los grupos. Bueno, ahora que sabemos que esto pasa, ¿cómo podemos hacer nosotros para utilizar esa información y adelantarnos, anticiparnos o resolver ciertas dificultades de los grupos? ¿Sí? Si ya sabemos, por ejemplo, que en las fábricas trabajan muchas personas y que a veces las condiciones no son las más adecuadas y tenemos a muchas personas trabajando en un espacio muy pequeño, ya sabemos que eso va a tener consecuencias. La gente va a estar mucho más irritable, se va a sentir mucho más incómoda, no va a tener mucho espacio para poder maniobrar, etcétera, etcétera. Podemos nosotros tomar eso en consideración y tratar de mejorar un poco las condiciones o modificar las condiciones, ¿sí? Y eso puede tener un impacto en el desempeño del personal, sí, ¿ok? Entonces, estos nuevos estudios se enfocaban precisamente a ver una aplicación. ¿Qué es lo que sucede? Ya hablando de los 90s para acá. Las investigaciones en torno a la dinámica grupal, pues es bien, bien peculiar, ¿sí? Les estoy marcando incluso porcentajes para que dimensionemos realmente qué pasa. En el 94 se hace este análisis de las investigaciones que se han realizado en torno a la dinámica de grupal. Y lo curioso es que de los estudios, el 76% fueron estudios de laboratorio, es decir, donde las condiciones pues ya estaban definidas, las variables se habían establecido, se sabía exactamente qué se tenía que buscar. El 3% fueron estudios de campo, es decir, pues investigaciones que se realizaban en sitio con los grupos en su proceso de desarrollo. Y el 1% era observación de grupos naturales, igual en su ámbito de desarrollo cotidiano, pero no buscaban la intervención, simple y sencillamente la observación para poder describir la situación y las características. Si nosotros lo pensamos y lo meditamos un poco a detenimiento, pues qué difícil, porque queremos comprender al grupo, pero queremos tenerlo controlado, ¿sí? ¿Cómo va a ser posible que comprendamos a los grupos, a los individuos, a cómo se desarrolla el proceso cuando no lo hacemos ahí en vivo y a todo color? ¿Sí? Es como si yo agarrara ahorita mi libro bueno, sí, no tengo ese aquí en la mano, agarrara cualquiera de mis libros sobre dinámica de grupos y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues si estudio el manual, pues claro, es mucho más fácil, pero ya voy a ver pura teoría, teoría, teoría. Nadie me asegura que si yo voy a ir a trabajar con un grupo, voy a encontrar realmente lo que dice este manual. En realidad, se van a dar cuenta de que la realidad es bien distinta a lo que viene en los textos. Yo les puedo hablar acerca de las características de grupo, de los fenómenos que se van a dar en los grupos,
Pero a la hora de estar allá, en la situación, frente a grupo, etcétera, el fenómeno se puede dar de una forma muy distinta porque las características, el momento, la descripción, los eventos son diferentes y no los controlamos. ¿Sí? Estudiar o trabajar un grupo en su contexto o en su ambiente natural es algo que no podemos controlar. ¿Sí? Porque no podemos controlar la ocurrencia de los hechos, porque no podemos controlar a las personas. No sabemos cómo van a reaccionar. No sabemos qué va a acontecer en ese momento, ¿sí? No sabemos cómo se va a dar la interacción, ni ellos mismos saben. Entonces, ¿es complicado estudiar la dinámica de grupos? Sí. Por eso es que no cualquiera se avienta a tener que trabajar con un grupo. A nosotros nos interesa y vamos a hablar acerca de herramientas para el manejo grupal, porque ustedes lo van a hacer. A lo mejor no se van a enfocar en la investigación, pero sí van a trabajar con grupos. Si quieren trabajar ustedes en intervención familiar, van a trabajar con un grupo. Si quieren trabajar en un ámbito escolar, ya sea un colegio, ya sea una escuela pública, lo que sea, van a trabajar con un grupo. O con los familiares de los alumnos, por ejemplo, o con el grupo de maestros de la escuela. Si van a trabajar en un centro de salud, ¿qué creen? Van a trabajar con grupos. Entonces, requerimos nosotros tener conocimientos básicos sobre la dinámica grupal siempre. ¿Sí? Si quieren trabajar o realizar una junta con las vecinas de su colonia, ¿qué creen? ¿Necesitan dinámica de grupos? Sí, para que sepamos nosotros qué elementos es indispensable que conozcamos, ¿ok? Entonces, en relación a esta dinámica grupal, estudiada desde la actualidad, o al menos del 94 para acá, podemos percatarnos de que se enfoca ahora, digamos que en una gama un poquito más amplia, ¿sí? Porque ahora se estudia el comportamiento del grupo en los distintos espacios, porque ahora buscamos analizar el desempeño de los integrantes del grupo, porque ahora estudiamos también mucho los conflictos entre los grupos, ¿sí? La estructura de los grupos, cómo se componen los grupos y la ecología pensada en torno a cómo es que los grupos, perdón, se apropian del contexto geográfico, ¿sí? Utilizan los recursos que provienen de su medio, ¿ok? Inclusive hay otro tipo de temáticas que se han ido desarrollando. Pensemos ahorita en todos los movimientos que se desarrollaron a raíz de, pues, todos los movimientos sociales, las luchas pues, algunos grupos en situación de desventaja social que estaban precisamente luchando por sus derechos, ¿sí? Eso es objeto de estudio de la dinámica grupal también. Es pensar que nos interesa cómo se da la interacción de los individuos, las características que tienen, cómo se van organizando para resolver una determinada dificultad. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algún comentario? Profe, ¿qué era ecología de los grupos? Cómo el grupo se apropia de los recursos que tiene disponibles en su contexto para dar respuesta a las problemáticas o a las necesidades que enfrenta. Generalmente lo pensamos como ecología pensado en el medio ambiente. Bueno, aquí es exactamente lo mismo, pero es como el medio ambiente lo aprovecha el grupo para hacer, cubrir sus necesidades, para hacer frente a sus dificultades, etcétera. Entonces, ¿hasta aquí todo claro, chicos? ¿Sí? ¿No? Sí. Ok, pero nada más. Me faltaba la última diapositiva. Sí, alcanzamos a hacer esto rapidito. Ok. Lo íbamos a hacer en parejas, pero nos va a quitar un poquito de tiempo. Les voy a pedir que respondamos esta pregunta en el chat ahorita. A razón, perdón, de la situación actual de la sociedad. Piensen ahorita ustedes, digo, no lo vamos a dialogar en equipo para no consumirnos más tiempo, pero piensen cuál sería una temática del estudio de la dinámica grupal que consideren que ahorita es importante que trabajemos.
Yo les planteo un ejemplo. Los efectos del confinamiento en el establecimiento de las relaciones interpersonales. Es decir, ¿creen que ahora que ha pasado todo esto del COVID, del confinamiento, etcétera, nosotros podemos socializar de igual manera que antes? Se relaciona bastante con la pregunta que me hacía hace ratito el compañero, pero eso, por ejemplo, será un tema que yo considero que ahorita prioricemos y que estudiemos en torno a la dinámica grupal, ¿sí? Esa sería, por ejemplo, la temática que yo propongo. Mediten brevemente unos 3 minutitos y pónganme aquí brevemente en el chat cuál consideran que sea una temática grupal que sea importante que se aborde. Profe, ¿puede repetir lo que quiere que pongamos en el chat, por favor? Quiero que me plantee una temática grupal que considere que es importante que se estudie y por qué. Yo les di el ejemplo de una pregunta, pero ¿usted qué cree que sería importante que estudiemos sobre la dinámica de grupos? Ok, igual nada más para los que ya acabaron, vamos a dejar los últimos, yo creo que 20 minutitos, es tiempo más que suficiente para que realicen la actividad que les mencionaba ahorita, de la actividad número 2, las clasificaciones de los tipos de grupo. De preferencia, digo, si están a mano, yo no tengo ningún problema que lo hagan a mano. Si alguien está en computadora y lo quiere hacer rápidamente en computadora, sin mayor problema, ¿ok? Es obviamente que tengan por ahí sus apuntes de las clasificaciones de los grupos. Ejemplo así de sencillo como es un mapa mental. Es obviamente que utilicemos nosotros algún recurso visual, algún concepto, palabra clave que nos ayude a identificar, pues en este caso, la tipología de los grupos, ¿ok?
Algo así sencillito es lo que espero como su actividad número 2. ¿Va? ¿Esa para cuándo es? ¿Es para ahorita? Sí, Pi. Tenemos 20 minutos, todavía tenemos tiempo. Profe, comentaba que tenía que tener dibujos, ¿verdad? Ok, gracias. ¿Verdad? Acuérdense que la parte importante del mapa mental sería que nosotros ubiquemos algún concepto, alguna imagen. De hecho, las imágenes o los dibujos es lo que ustedes recordarían con mucha más facilidad, mayor facilidad a la hora de describir o identificar algo, ¿ok? Por eso es que utilizamos recursos visuales. Profe, ¿y es en libreta o también lo podemos hacer por computadora? Como tú quieras. ¿Prefieres libreta, libreta? Si quieres computadora, computadora. Maestra, ¿cuánto tiempo tenemos? Lo que nos queda de clase. ¿Eso también va a ir en el chat, maestra? ¿O dónde? No, acuérdense, las actividades de clase nos vamos a ir a la carpeta. En este caso, de hecho, aquí les tengo marcado como era actividad de la semana 2. En la semana 2 tenemos ahí una carpeta de actividad individual mapa mental. Ok, gracias. De nada.
Dime, Valeria. Maestra, lo que pasa es que quería preguntarle si eran los dos tipos o cómo. ¿Cuáles dos tipos? Vimos muchas tipologías. Hay que incluir todas las tipologías de los grupos. Ah, ok. La tipología básica y las demás, ¿verdad? Ujú, vimos Comportamiento. distintas. Así es. Bueno, gracias. De nada.
¿Cómo vamos, chicos? Todavía me falta a mí. Yo mal, profe. Siento que me falta mucho. ¿Por Sí, qué? yo también, maestra. O sea, Profe, yo ya yo lo voy a también subir, estoy pero dibujando y pensando. demasiado Pues, sencillo. Es que uno lo quiere hacer bien, profe. Sí, yo también, pero Ajá, con obviamente. imágenes se me complica porque estoy en el celular, entonces lo voy a mandar Ok, como a ver, mejor lo bueno, hice. espérense, antes de que lo suba. Les voy a dar tiempo para que lo hagan, pero, ojo, fíjense en lo que les estoy pidiendo. Me preocupa eso de que se les hace así como que muy simple. No quiero párrafos describiendo, no quiero cargado de texto, no quiero la descripción de cada una de las clasificaciones. No les estoy pidiendo eso, ¿eh? Les estoy pidiendo un mapa mental. Entonces, la Miss, estructura. ¿Mandé? es que queremos hacer algo bien. Mire lo que tuve que hacer. Lo iba a hacer a computadora, no sé si se ve, pero No vi el lo. tiempo y dije, ni de chiste Ajá. acabo. Y lo hice súper X. O sea, no es Pero mucho texto, pero si está bien X, me va a decir que este que les estoy mostrando no está super X. Lo único que pero se ve más resalta son bonito, son Miss. los colores. Son los colores. Y la verdad, eso yo creo. Pero de que es simple y es sencillo y es así, se espera que sea un mapa mental. Es la información súper precisa, súper concreta. Entiendo la cuestión también que me digan, quiero hacerlo bonito y que bla, 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 y que la imagen, el colorcito. Está bien, no tengo problema. Pero lo que sí les digo es esto, ¿eh? Tienen una semana para finalizar esta actividad, ¿ok? Pero el que me entregue párrafo o me haga un mapa conceptual o algo distinto a lo que les estoy pidiendo, se lo voy a poner un 0 así horrible, gigantesco, ¿ok? Sobre aviso no hay engaño, ¿ok? Yo no tengo problema con que sea súper sencillito. Si es sencillo, significa que así de preciso pueden ustedes plasmar la información, ¿ok? Entonces, tienen una semana para subirlo en la carpeta de la semana número 12. Y ya, para que se vayan a descansar, muchachos. Ya tuvimos mucho por el día de hoy. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Profe, ¿lo Maestra. podemos subir de una vez? Si Así ya lo como lo hizo, hicimos. sí, ya lo puede hacer. Ah, muy bien, gracias. De nada. Prof, y Mi- si por dígame. ejemplo yo tengo nada más, por ejemplo, puse básica y luego de básica parte referencia y pertenencia y en referencia pegué unos dibujitos relacionados y en pertenencia dibujitos relacionados. ¿Así está bien? Pues sí, ¿qué más le quiere poner? Sí, no, nada más pregunto de que porque son puros dibujos, no tienen nada de concepto. Si acaso el de grupo, nada más Si tú puse le cortito lo de grupo. entiendes, no hay problema. Yo tengo que hacer una lectura de eso y créanme, ay, si puedo entender barbaridad y media que me ponen mis alumnos que no le entienda de repente al mapa mental. No se preocupen, si hay algo que me quede a mi duda, que diga que esto como por qué, a lo mejor les pregunto, pero de ahí en fuera, no se preocupen. Bueno, está bien. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más, chicos? No. Profe, es que a mí me faltaba un concepto, el último que vimos, pero no varía si lo hice, es que pues yo también lo hice a mano, pero le puse monitos así, bolitas y palitos. No pasa nada. ¿Cuál sería el Pero no, problema? bueno, no, pues que ya los demás lo van a entregar más proyectado. Maestra. Oye, acuérdense, lo primero que les dije, yo no les voy a decir, me ponen acá la super imagen con toda la resolución acá, oigan, nadie de nosotros creo, o al menos yo no vamos acá por el área de lo estético, las artes, ni mucho menos. Me interesa el contenido, en eso es lo que me voy a clavar. Si se ve bonito, qué padre, Maestra, qué bien. Dígame. es que ya lo terminé, pero no en dónde lo voy a subir, porque no me Semana, aparece en la actividad. semana 2. En la semana 2 en archivos, ahí está la carpeta de actividad mapa mental. Muy bien, gracias. De nada. Bueno, chicos, ya descargué la lista de asistencia, y bueno, los que ya lo terminaron y lo quieren subir de una vez, adelante, los que no tienen una semana antes de, pues el próximo lunes para poderlo subir a la carpeta. ¿Ok? Sí, Ok, maestra. gracias, maestra. Gracias, Gracias, maestra. chicos. Que descansen. Es la Nos mejor. vemos. Ay, Buenas ya noches. no me escucho maestra regañona. Yo sé que todavía me escucho como maestra regañona, eso no se me va a quitar, se los advertí. Ok, nos vemos, chicos, que descansen. Ay, qué bonito es verlos sonreír. Que descanse, Dios la bendiga. Bye, chicos, hasta Buenas luego. noches. Bye, bye. Buenas Buenas noches. noches. Descanse, profe. Igualmente.